en su capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 22 al versículo 26. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades antes de pasar a la predicación. Día miércoles, recordamos que tenemos culto de oración, al cual están todos realmente invitados. Los días viernes también a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Vamos a retomarnos el estudio de los Salmos, al cual también están cordialmente invitados todos. Y el día de hoy, entonces, guardando este hermoso día del Señor, partiendo a las 11 de la mañana con una serie de estudios intermedios y terminando a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico. ¿Amén? Dicho eso, entonces vamos a la predicación del día de hoy, que tiene por título El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Como ya veníamos viendo en este capítulo 5, ya terminando el capítulo 5, y particularmente haciendo referencia a lo que hablamos la semana pasada respecto a los versículos precedentes, a los anteriores a esto. Si recordamos un poco lo que hablamos la semana pasada, hablamos de las obras de la carne. El apóstol Pablo hace esta comparación, ¿no? No anden en la carne, sino que sírvanse en amor a unos y otros. Esto lo vimos hace 2 semanas. Después empieza a decir entonces que las obras de la carne son manifiestas y las vimos la semana pasada, una serie de obras que emanan entonces de la carne y por la cual muchos andan. Dijimos también eso es que íbamos a hacer esta separación en predicaciones diferentes. Y hoy día particularmente entonces nos vamos a enfocar justamente en la última parte donde el apóstol Pablo hace referencia al fruto del Espíritu. Dictada esa introducción, entonces vamos al texto para que no perdamos más tiempo. Versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y añade, contra tales cosas no hay ley. Ya sabemos entonces que el apóstol Pablo dice estas cosas justamente para hacer una comparación. Las obras de la carne, más, es lo mismo que decir, por el contrario, hay otro camino, ¿no? Hay un camino diferente al camino de la carne y es el camino, podríamos decir, espiritual. Aquí estamos hablando si es que el creyente o si que nosotros andamos o en la carne o andamos en el espíritu. Recordamos que la semana pasada el apóstol Pablo dice que eran caminos mutuamente excluyentes. No se puede andar en la carne y en el espíritu a la misma vez. Y la idea era que nosotros pudiéramos ver y analizarnos a nosotros mismos para saber si es que andamos en la carne o si es que andamos en el espíritu. Aquí el apóstol Pablo entonces empieza a hablar de la segunda parte. Los que andan en el espíritu. Hay un fruto, hay una consecuencia natural, hay algo que se evidencia en los que son guiados por el Espíritu y andan espiritualmente. A su vez, podemos decir que hay un fruto natural o una obra natural de la carne, la cual se manifiesta evidentemente también en las personas que andan en la carne y a los cuales podríamos decirle que son los carnales. En la jerga evangélica se habla de carnales y espirituales, ¿no? Y quizás no es necesario explicar el hecho de que todos queremos andar espiritualmente, no en la carne, porque andar carnalmente es algo negativo, es algo que está mal. Todos sabemos eso, quizás. Ahora el apóstol Pablo está explicando justamente esto. Hay 2 caminos y por tanto ahora yo les voy a hablar del camino espiritual. ¿Quieren entender qué significa andar en el espíritu? ¿Saber lo que significa realmente
ser una persona espiritual? Ahora, creo yo particularmente que este texto, o particularmente hablar de estos temas, hoy día es sumamente necesario. Porque hay una desvirtuación real de lo que significa o de cómo se ve una persona espiritual. Para el mundo evangélico en general, ¿no? Se le llama espiritual aquel que se supone se manifiesta o hace cosas que no son las que dice la Escritura. No ha pasado, ¿no? En la calle vamos a predicar el evangelio, hay un hermano que está con una predicación, la cual se ha esforzado en armar para no hablar cosas sin sentido, ¿no? Pero hemos pillado a algunos que dicen, no, es que él está predicando sin el Espíritu. Porque si predicara por el Espíritu, él hablaría lo que el Espíritu le dice. Lo que realmente significa, en términos prácticos, hablar lo que se le venga a la cabeza. En algunos púlpitos, ¿no? Se hace una especie de azar y donde se pone el dedo, ahí se predica, porque se supone que esa es una guía del Espíritu. Pero no es lo que la Escritura dice. Por el contrario, o también añadiendo esto, se le llama espiritual a aquel que va al culto y llora. El evangélico va a un culto y se emociona y llora y se hace ver o se piensa que es espiritual. Pero hermanos, eso está totalmente alejado de lo que la Escritura dice. Muchos van a las iglesias a llorar, pero son tremendamente carnales. El llorar en una iglesia no te hace morir a ti mismo. Y la evidencia de que alguien anda en el Espíritu es alguien que muere a sí mismo, no alguien que llora. Se ve mucho en los cultos evangélicos, el que más profetiza es el más espiritual. No, hermanos, la Escritura nunca lo enseña así. Mucho puedes profetizar, pero si tú no amas, de nada te sirve. Se lo dice 1 Corintios 13, ¿no? Puede ser mucha la profecía que tú tengas o que tú puedas ver, hablar el más fuerte, el más grande, pero eso no es ser espiritual. La Escritura no habla de personas que hacen eso para ser espirituales. Y podríamos hablar de todas estas manifestaciones, de danzar. Mucha gente piensa porque danza, esta persona es espiritual. No, hermanos, la Escritura no dice eso. Y vamos a ver qué es lo que realmente el apóstol Pablo dice que es andar espiritualmente. Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. La Escritura nos va a decir a nosotros cómo se ve una persona espiritual. Una persona se ve espiritual cuando se ven los frutos o el fruto del Espíritu. Bueno, ¿cuál es el fruto entonces del Espíritu? El apóstol Pablo empieza a enumerar y enumera 9 elementos, ¿no? O 9 cualidades, 9 características de una persona que evidencia, ¿no? O que se debería evidenciar, características de los creyentes que se deberían ver y que si nosotros las vemos en un creyente debemos decir, él es espiritual. Y no son las que el mundo evangélico piensa, son las que la Escritura dice. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Característica que vamos a ver brevemente, en virtud del tiempo, pero que hay que conversarla, hay que ver cómo se ve, cómo se vería, ¿no? Voy a tratar de ser muy escueto en esto, ¿no? Pero para que podamos ir viendo una característica. Vamos a hacer el ejercicio también de que cada vez que nosotros vayamos viendo una de estas características, la veamos de manera autocrítica, ¿no? Veamos nosotros si es que realmente estas cosas están en nosotros. De nada sirve la predicación sin la aplicación, por tanto, les invito con un corazón sincero, humillado y autocrítico para que nosotros nos acerquemos a la Escritura y nos miremos en ella como un espejo. Y podamos ver si es que realmente este fruto del Espíritu se evidencia en mí. Vamos viendo. El primero. Y el más importante, ¿no? Amor. El primer fruto o el fruto que se debe ver en el creyente es el amor. El apóstol dice entonces que cuando el Espíritu guía, mora en alguien, ¿cierto? Y empieza a hacer esta transformación en el creyente, le da al creyente la capacidad de amar. Ojo con esto porque vamos a hacer inmediatamente una observación. No se trata del amor eros. Recordemos que los griegos tenían diferentes acepciones para el amor. No es un amor pasional, no es un amor, podríamos decir,
tremendamente emocional, no, es un amor ágape, el amor perfecto de Dios. Ese amor que se entrega, la capacidad de entregarse al otro sin pedir nada a cambio. La capacidad de morir. Ese podríamos decir, esa chispa en el alma que te hace ver la realidad de otros e ir en pos de ellos, en ayudarlo, poner al otro encima, el otro por encima tuyo, ¿no? El ir y sufrir por amor a los demás, que es lo que hizo Jesucristo. Está de más decirlo, ¿no? Jesucristo, quien no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a sí mismo, ¿no? Y en su condición de hombre, ¿no? Se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. Esto es lo que la Escritura nos dice. Y este es el ejemplo que nosotros somos llamados a tener. Lo hizo por amor. Se entregó a sí mismo por amor. Ahora, este amor es el que se debe entonces, se manifiesta naturalmente en los creyentes, dándole la capacidad de ir y entregarse en servicio y en amor a los demás. Entonces, el verdadero creyente, el espiritual, ojo con esto, estamos hablando del espiritual, es un creyente que ama, que está pendiente quizás de los demás, que cuando se necesita, él está. El que se pone a la brecha, ¿no? El que se necesita ayuda y acompaña, el que está preocupado, el que, bueno, tiene que dejar cosas de lado por amar, pero ese es ese es espiritual, hermano, el que ama. Puede que no tenga ninguna manifestación externa del Espíritu. Puede que él no tenga ni profecías, ni lenguas, ni danzas, ni nada de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a oír. Pero no se necesitan esas cosas para ser espiritual, se necesita amar. Ahí se ve una persona espiritual. Entonces, cuando usted vea a alguien y diga, no, es que esta persona es espiritual, no la vea por cuánto sabe. Porque una persona puede saber mucho, hermano. Puede leerse todos los libros del mundo. Puede ser un as en la teología. Pero si no ama, como dice 1 Corintios 13, no sirve. Entonces usted tiene que analizarse y decir, bueno, ¿cómo seré yo? Porque el carnal no ama. El carnal es indiferente. El carnal es flojo. El carnal es orgulloso. El carnal piensa en sí mismo. El carnal no está dispuesto a sufrir. El carnal no sale de su comodidad. Pregúntese usted. ¿Está el fruto del amor en usted? Yo espero que se vea. Amar es una oportunidad, ¿no? de que se evidencien este fruto, esta obra del Espíritu Santo que transforma el corazón del creyente. El segundo, gozo. Cuando hablamos de gozo, hermanos, no significa, bajo ningún punto de vista, que una persona que tiene gozo es una persona que se ríe todo el día. Hay personas, hermanos, que se ríen todo el día, pero por dentro están destruidas. Aquí estamos hablando de todo lo contrario. El gozo es realmente una alegría del corazón que emana desde los profundos del alma y que solamente lo puede poner Dios. El gozo del Señor no siempre me hace tener una cara sonriente. ¿Por qué? Porque los creyentes pasamos una serie de vivencias, algunas tribulaciones, pérdidas, alegrías. Esto es normal, pero el gozo es algo que se conserva en el alma del creyente. Es como una especie de fuego interior, ¿no? Que lo que hace es dar una alegría que incluso podría ser en casos indescriptibles, y que lo que hace de alguna manera es calmar también nuestras pasiones externas. El gozo nos calibra. El gozo, hermanos, nos da nos hace ver tenues. El gozo del Señor realmente nos da esa tranquilidad, podríamos decir. Ahora, quiero que quizás podamos tratar de entender esto. Es muy difícil ver el gozo en alguien, porque es algo que está internamente, en el alma, ¿no? Y si queremos hacer una lectura externa, podríamos decir, no, tiene gozo porque está todo el día riéndose. Y quiero decir, no es así. Pero sí podemos ver algunas cosas respecto del gozo y cómo se manifiestan en el creyente. Como hemos dicho, el gozo obviamente calibra nuestras emociones. Y es
realmente ilógico y es algo contradictorio decir que yo tengo gozo efectivamente, pero que eso no se ve en mí, que ando efectivamente todo el día amargado, porque el gozo, si bien no me hace todo el día reír, no me amarga, o impide que yo me amargue, o impide que yo ande conflictivo. El que tiene gozo no es amigo del conflicto, en primer lugar. ¿Por qué? Porque esa paz interna, esa alegría interna, que obviamente va de acuerdo con la paz que tiene, no lo hace explotar. Por eso hemos dicho, el gozo calibra las emociones. Cuando usted entonces ve a alguien que tiene gozo, es una persona que generalmente es una persona que se abre, ¿no? Y que generalmente anda tranquila, contenta, e incluso en tiempos de angustia, es una persona que no pierde la esperanza. Esa es una persona que tiene gozo. Por tanto, el carnal, el conflictivo, incluso, y aquí se manifiesta de muchas maneras, todo el fruto del Espíritu está como de alguna manera combinado. El que tiene gozo, hermanos, no es una persona rencorosa. El que no perdona no tiene gozo. Son cosas que van en contra. El que guarda rencor, hemos dicho, ¿no? El que guarda pensamientos de mal para el otro es una persona que evidentemente no hay gozo en ella. Una persona que da evidencia de su amargura interna. Se pregúntese, ¿yo realmente tengo gozo en mi alma? ¿Hay esa paz, esa alegría interna en mi corazón que emana, ¿no? Espiritualmente en mí, que se manifiesta en mis miembros, derechamente? Yo tengo alegría, que yo tengo, no sé, tengo mis sentimientos, mis emociones equilibradas al respecto. Eso se ve en una persona espiritual, que obviamente va de la mano con los demás. Ojo al tercer punto, en la paz. No es casualidad que el apóstol Pablo ponga paz y gozo juntos, porque son hermanos. La paz espiritual y el gozo espiritual son cosas que van de la mano, son hermanos, podríamos decir hermanos casi gemelos. Si podríamos decir que el gozo es la alegría interna, obviamente la paz es esa paz interna en el alma. Es esa sensación de pasividad, ¿no? Esa quietud. Porque no podríamos también decir que es una calma, ¿no? Inexplicable. Yo creo que todos hemos disfrutado en algún momento de esta situación, ¿no? Cuando hemos estado en tribulación y oramos al Señor y hay una calma, un reposo en el alma que sobrepasa todo entendimiento, como lo enseña Filipenses, ¿no? Bueno, eso se evidencia, pero en el creyente es algo que abunda, como una fuente de que no para, ¿no? Si es el fruto del Espíritu, es algo que normalmente está en el creyente. Esa paz, esa tranquilidad, que por lo demás hemos dicho que se manifiesta externamente. Siguiendo la misma línea del gozo. Aquel hermano conflictivo, el que anda todo el día peleando, difícilmente podríamos decir que tiene paz. Que viene a ser una contradicción, ¿no? No tiene sentido que, no, esta persona tiene alma, tiene paz en el alma, pero es una persona que no se le puede decir nada. Es una persona que se enoja cuando no la saludan. Una persona rencorosa. Una persona afanada. Son cosas que van diferentes, son polos opuestos. Una persona que tiene paz se les ve, lo evidencia. También se ven sus emociones. Y se ven otras cosas como lo que sigue, paciencia. La paz, el gozo, se combinan perfectamente con la paciencia. La cuarta característica del fruto del Espíritu. La paciencia es el fruto, ¿no? Que lo que hace es darte la capacidad de rehusarte a someter las pasiones al momento, ¿no? De encontrar que las cosas no son como no te gustan. O cuando alguien te pasó a llevar. O cuando la iglesia no es como yo quería que fuera. O cuando las cosas no suceden como yo quiero que sucedan. La paciencia es la capacidad de rehusarse a obedecer la carne que quiere reaccionar a las cosas que no son como a mí me parece. La paciencia es un fruto del Espíritu, hermanos. Cuando el Señor obra en el corazón del creyente, le da la capacidad de ser paciente.
Pero ¿cómo es el carnal? El carnal no es paciente. O sea, si nosotros vemos un profesante de la fe que es impaciente, que es reactivo, que es prepotente, que reacciona, que se manifiesta, es una persona que obviamente está en la carne, hermano. Es una manifestación de la carne. ¿Por qué? Porque ¿a qué le gusta negarse? ¿A qué le gusta tener paciencia? ¿A qué le gusta aguantar? Bueno, estas cosas son las capacidades que podríamos decir da el Espíritu Santo de Dios, que quieta el alma, que pone gozo y que obviamente desarrolla la paciencia de los creyentes. Yo espero que seamos pacientes. Yo sé que no todos son pacientes, pero en esto hay que crecer. La paciencia, hermanos, es una virtud cristiana. Hay que ser paciente. Quizás, como hemos dicho, mire, no le gusta el predicador. Maravilloso, mucha gente no. No le gusta el diácono, le cae mal el diácono. Hay que aguantar, pues, paciencia. Que el hermano tal hizo tal cosa. Bueno, paciencia. O sea, al final, nosotros tenemos que meditar la paciencia a la luz de Dios. Pregúntese, ¿acaso Dios no ha sido paciente con usted? Si yo miro de manera personal, el Señor ha sido muy paciente conmigo. Entonces yo tengo que mostrar esa paciencia. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí o no? Si el Señor ha sido paciente con nosotros, seamos pacientes los unos con los otros. Quinto punto. Benignidad. Este fruto se manifiesta en el corazón de los creyentes, poniendo anhelos de bien para los demás. De hecho, no podemos amar si no somos benignos. La benignidad va de la mano con el amor. La paciencia también. Ahora, tal como Dios tiene deseos de bien para todos los hombres, porque es una bondad divina, podríamos decir, es una virtud divina, en los creyentes el Espíritu Santo va poniendo esta benignidad que es justamente pensar en el bienestar de los demás. El cristianismo, hermanos, y el fruto del Espíritu, si nosotros nos damos cuenta, lo que hace es despojar al creyente del yo para que éste pueda entonces darse a los demás, que es justamente lo que hizo Cristo. Despojarse del yo para darse a los demás. Todo el fruto del Espíritu va en lo mismo. Este es el ejemplo del Señor. Por tanto, hermanos, si nosotros vemos esto, el pensamiento antropocéntrico, el que le dice el mensaje de estos púlpitos que es un mensaje cancerígeno, contaminado con antropocentrismo, que lo que hace es levantar al hombre, todo mensaje que salga de un púlpito para levantar el ego del hombre, el nombre del hombre y todas estas cosas, es cancerígeno. ¿Por qué? Porque Dios dice todo lo contrario. Y obviamente por eso generalmente a la gente no le gusta la predicación bíblica, porque lo hace enojar, porque no le gusta lo que usted quiere oír. Pero cuando usted no oiga lo que usted quiere oír, o sea, oiga lo contrario a lo que usted quiere oír, dele gloria a Dios, porque es la única forma que usted crezca. En este sentido, yo sé que a nadie le gusta ser benigno con los demás, pero le encanta ser benigno con usted mismo. Somos benignos para con nosotros mismos. Eso es lo que queremos, ser benignos y que todo el bien venga para mí. Pero pensar en el bien de los demás, que implicaría un sacrificio para mí, ahí ya no me gusta. Pero aquí hablamos de benignidad para con los demás. El fruto del Espíritu, que es la benignidad, es para con los demás, no para conmigo. Sería maravilloso, ¿no? Este mensaje, benignidad para conmigo. Y yo busco solamente mi bien. Oye, vamos a predicarlo en otro lado. Nos aplauden. Pero no es lo que dice la Escritura, hermano. La Escritura nos llama a morir. Por tanto, vea a alguien espiritual cuando este hombre espiritual esté pensando en el bienestar de los demás. Esa es la realidad. Pensar en el bienestar de los demás, no en el bienestar propio. El carnal, entonces, ¿qué es lo que hace? Pensar en sí. Para el carnal, él está primero. Y busca su bien, su comodidad, su prosperidad, su satisfacción, pero no piensa en los demás. Ahí se ve, entonces, quién es espiritual y quién es carnal. Sexto, la bondad. De la mano con la benignidad, podríamos decir que la bondad añade a la benignidad, ¿no?,
la ternura, el carácter tierno, dadivoso. La bondad justamente es el pensar en los demás y darse a los demás, pero también con un carácter bondadoso, o sea, con alegría, con ternura. No a regañadientes, porque muchos sirven, pero a regañadientes, enojados. La ternura, la bondad, en este caso, la bondad es algo que debe manar en los creyentes. Una forma de servir alegre, tierna, ¿no? Generosa. De eso debe darse. Eso debe verse en el creyente. No es tampoco el que se da fama, ¿cierto? La bondad no es en contra de la autoexaltación, no. El bondadoso es bajo perfil. El bondadoso es alguien que se pone, podríamos decir, que se humilla, se pone por debajo. Una persona bondadosa es el carácter que debe haber en el creyente. Ahora, por el contrario, encontramos los ásperos, los duros, los indiferentes, los avasalladores. Este grupo, ¿no?, de personas que vienen a las iglesias, muchos se dicen y otros son cristianos, pero no han sido transformados en el carácter, tienen estas formas. Debe verse la bondad en nosotros. Cuando nos vean por ahí, si somos espirituales, debería verse que somos bondadosos. Mira, ahí va el hermano bondadoso. Debería verse. Ese es el fruto del Espíritu. Punto número 7, la fe. Esta fe, hermanos, no se refiere a la capacidad de hacer obras extraordinarias, ¿cierto? Y aquí vamos a resucitar muertos, ni estas cosas. Ese no es el fruto del Espíritu que el Señor habla. La fe más bien se refiere a la capacidad, se refiere a la confianza en Dios, en su carácter y en su persona, y en poder someterse a lo que Dios decide de manera humilde. En confiar en la sabiduría de Dios y descansar en ella. Eso realmente es fe. Se tiende a tergiversar, ¿no?, la fe con la capacidad de autoconvencerse de que se puede hacer cosas, pero no es así. De hecho, alguien por ahí dice que tú tienes que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero el texto habla de Dios, no de los hombres. Dios es el que le dice las cosas que para que sean como si no fuesen. O sea, es Dios el que lo hace, no nosotros. Nosotros no somos llamados a establecer cosas, ni a proclamar cosas nuevas, ni nada de esas cosas, hermanos, antropocéntricas. No, la verdadera fe es confiar humildemente, sumisamente en la voluntad perfecta de Dios. Eso es verdaderamente fe. Ponerse debajo de la voluntad de Dios. Hay una excepción particularmente con esta palabra en el griego, y es que tiene podríamos decir, un doble sentido. Habla de fidelidad. Y quizás también podríamos hacer una aplicación de eso. La fidelidad también podría ser un fruto del Espíritu. La capacidad de mantenerse fiel, de mantenerse firme. Fidelidad es básicamente la firmeza de lo que se ha establecido, ¿no? Eso es fidelidad. Decimos que Dios es fiel porque Dios puso su palabra y en ella no la va a cambiar. No es hombre para mentir. Por tanto, si pensamos en estas dos cosas, la fidelidad y la fe en los creyentes, también habla del carácter y de la forma sumisa de relacionarse con Dios. ¿Qué se vende en el mundo, no? Se vende en el mundo angélico. Ven y yo pongo a Dios como básicamente mi asistente, como si fuera básicamente mi hacedor de milagros. Ven que yo voy a poner aquí y yo voy a hacer porque Dios me acompaña. No es así. Eso es mentira. Eso es una vil mentira. Es tergiversar a quién es Dios. Dios es el soberano, Dios es el sabio, Dios es en quien nosotros confiamos. Y confiamos en lo que Dios haga. Porque Dios manda, no nosotros. Entonces la capacidad de poder someterse a la voluntad de Dios. Yo ojo con esto porque es fácil hacerlo en el día normal, pero somos capaces de someternos a la voluntad de Dios cuando nos quite cosas que nosotros amamos. Ahí se ve el fruto. ¿Qué pasa? Y aquí mostramos la fidelidad de Dios. ¿Qué pasa si Dios te quita todo lo que tú
por lo que tú has trabajado en toda tu vida. Hay un incendio en tu casa, se quema todo y tú pierdes todo de la noche a la mañana. ¿Sigues mostrando tu fidelidad y tu fe en Dios? ¿Hay un carácter sumiso a la voluntad de Dios? El carnal reclama contra Dios y se indigna y se enoja. De eso estamos hablando. ¿Qué pasa si pierdes a alguien que amas? Las pérdidas son muy dolorosas. Pero está dispuesto entonces a confiar en que el Señor hace las cosas de manera perfecta. Eso, ahí se muestra la fe. No se muestran las grandes obras y aquí estamos para hacer show. Y ven que te voy a alargar las piernas. Estas son tonteras. Son mentiras. La fidelidad de la que habla el Señor es ese sometimiento humilde y entendido a la sabiduría y a la soberanía de Dios. Cosas diferentes. Número 6. Aquí venimos a ver cosas de que no les gusta. La mansedumbre. Jesucristo dijo: sed mansos como yo soy manso. La mansedumbre es la capacidad de no reaccionar y es una negación a la violencia. Es una negación a defenderme, hermanos. Va de la mano con la paciencia, ¿no? Es el dominio propio. La mansedumbre es un espíritu quieto. Va de la mano con el último punto, ¿no? Con la templanza. El manso muestra también esa sumisión y entendiendo también por qué no de la fe, que Dios está en control de todas las cosas. El manso acepta. El manso, hermanos, se somete. Si nosotros vemos y vamos a la jerga campestre, ¿no? ¿Qué es lo que es un caballo manso? Un caballo que está mansado, ¿no? Porque generalmente el potrillo, el potro es indomable. Indomable es lo contrario a manso. No hay una capacidad de domarlo porque él tiene mucha fuerza, ¿cierto? Y lamentablemente para poder domarlo y amansarlo, como se hace en el campo, se hace por medio de someterlo, incluso a golpe. ¿Para qué? Para que se avance, para que baje las revoluciones. Y después un caballo manso, porque yo sé estas cosas porque yo iba todas las vacaciones al campo. Pasaba 2 meses allá. Mis abuelitos del campo. Me decían, súbete a esa yegua, que esa es mansa. Claro, uno se subía a la yegua y la yegua, vamos para allá, y iba. Vamos para allá, y iba. Y la yegua no hacía nada. Pero no te subas a ese porque ese es chúcaro. Entonces a ese caballo tú le decías, vamos para allá, y iba para allá. Iba a tomar agua cuando uno, y tomaba agua cuando él quería, ¿cierto? Esos son indomables. Pero el manso va donde lo manda. Es dirigido. Bueno, de eso estamos hablando. El verdadero manso, el que tiene ese fruto de espíritu espiritual, ¿no? Ese es manso y es llevado por donde Dios tenga que llevarlo. Y obedece. Obedece. Se somete a la escritura. Se somete a la palabra. ¿Qué pasa con el carnal? No, el carnal no. El carnal es indomable. Oye, alguien le podría decirme, oye, qué lindo que sea bonito, indomable, pero no es una virtud hablando de estas cosas. Es un tremendo defecto. Ser indomable ante Dios o no someterse, ser un desobediente ante Dios. Yo con esto porque hay desobediencias pasivas. Hay personas que se ven muy espirituales, pero son tremendamente porfiados e indomables, podríamos decir, desobedientes. Tienen cara de piedad, pero son desobedientes. Dios manda su palabra y el manso obedece, se somete. Y esa es la característica de alguien espiritual. El carnal no. El carnal tiene apariencia de piedad, pero es porfiado. Y puede engañarnos a todos. Decir, uy, no, qué cara de espiritual tiene el hermano, ¿cierto? Mira su piedad. Pero a Dios nadie lo engaña. Dios no se puede engañar. Y muestra su carnalidad tarde o temprano. Último punto, la templanza. La templanza también es la virtud y capacidad de mantenerse frío en una situación compleja. Mantenerse frío. Un temple ahí de hielo, ¿no? Hemos escuchado esa forma.
La capacidad de mantenerse firme, consciente y en control cuando los eventos externos nos tientan a desesperarnos, a gritar, a golpear, a reclamar, a exaltar o a explotar. La templanza es la capacidad de mantenerme, ¿no?, como un témpano de hielo, de poder calmarme, de dominarme a mí mismo, hermanos. El temple básicamente es el dominio propio. Dominarse a sí mismo, ponerse rienda a uno mismo. Ahí se ve el espiritual. Entonces, es una contradicción llamar al espiritual a aquel que va a un culto, llora y después sale de ahí y anda gritándole a su esposo. Eso no es espiritual, hermano. Eso es tremendamente carnal. La Escritura llama espiritual a aquel que se puede poner rienda a sí mismo. Y que cuando lo están insultando se calla. Cuando se está levantando contra usted guarda silencio. Y espera en Dios. El que muestra la templanza está dando evidencia del fruto, del Espíritu. Obviamente, hermanos, la templanza no solamente se manifiesta cuando nosotros somos atacados, sino que cuando somos tentados. Cada uno en nuestra vida, podríamos decir, personal, es tentado por su propia carne, de diferentes maneras. La templanza nos da la capacidad de dominar ese propio corazón. Quizás podríamos decirlo de esta manera. La templanza es la capacidad de ponerle rienda al corazón. Y ojo que la Escritura en esto es enfática, ¿no? De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Ojo con el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón es el que se dispara. Cuando nosotros vemos una persona prepotente, es una manifestación del corazón. Cuando vemos una persona que puede ser vengativa, ese es el corazón vengativo. Cuando vemos una persona rencorosa, es el corazón el rencoroso. Y la templanza, la capacidad de ponerle rienda a ese corazón. Ahora, ya hemos visto, ¿no?, estos 9 elementos. Hay más características, obviamente, de una persona espiritual, pero tienen relación con lo mismo. Y se resumen en las palabras de Jesús. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una negación continua de las pasiones y los deseos. Bueno, así lo dice el mismo apóstol Pablo, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El mismo apóstol Pablo lo dice de la misma manera que Jesucristo. Quizás de otra manera, pero está diciendo exactamente lo mismo. Al contrario, ¿no?, de andar en la carne y seguir los designios de la carne, que ya sabemos que son todas las cosas que hablamos la semana pasada. Espero que la semana pasada haya venido. Si es que no, puede ver el sermón de la semana pasada en la página de YouTube, no sé, en Facebook. Puede verlo. Que no repasemos todas las obras de la carne. Pero el espiritual lo que hace entonces, el que es de Cristo, es crucificar sus pasiones y deseos. Es que yo quiero hacer esto. Es que yo me imagino esto. Es que mi plan es esto. Es que me nace hacer esto. Bueno, ¿qué dice Jesucristo? ¿O qué dice la palabra? Usted es un espiritual, crucifique eso. Ahí usted está dando muestra de que es espiritual. Ahora, ¿cómo usted va a mostrar que es un carnal? Es que yo quiero esto, es que yo anhelo esto, y voy a hacer todo lo posible y voy a hacer escándalos si es que las cosas no son como las quiero. Ahí usted entonces está mostrando que es un... Yo espero que usted sea un espiritual y que crucifique sus pasiones y sus deseos, porque los que son de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, son aquellos que justamente han decidido crucificar las inclinaciones carnales, los deseos, sus consignas, sus pensamientos, sus anhelos, su forma de entender las cosas, su forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque hay una forma de ver la vida y todas las cosas, y está en la Escritura, hermanos. El espiritual se somete a la Escritura. Es que yo imagino que esto no me interesa, es la Escritura. Dios dice, es que no es así, es la Escritura. Y usted ahora va a decidir si es que usted quiere ser espiritual o quiere ser carnal, ¿no? Si usted quiere seguir haciendo las cosas
su manera, o si es que básicamente lo que hace es mirar de una manera muy autorreflexiva y decir, tengo que morir, tengo que morir. Juan capítulo 6, recuerden, este es un texto o una historia muy conocida. Después de la multiplicación de los panes y los peces, después de recibir todas las bendiciones de Dios, ¿cierto? De alimentarse, ellos siguieron a Cristo, porque pensaron que de eso se trataba la fe. De ir detrás de los panes y los peces y las cosas lindas que Dios te da. Sonaba bonito seguir a Cristo en ese momento. Pero ¿qué pasó? Jesucristo realmente empieza a decirle las cosas tal como son, ¿no? El que quede bien de mí, coma mi pan, tome mi sangre. Y eran palabras duras. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos empezaron a retroceder. Muchos lo abandonaron porque se dieron cuenta, parece que ya no es tan lindo seguir a Cristo, porque me implica negarme y escuchar cosas que a mí no me gustan. Entonces se iban. Jesús se da vuelta y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿No se van a ir con ellos también? Váyanse. Y recuerde eso, aquí vemos el clamor de un verdadero creyente. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero antes de decir eso dijo, Señor, dura tu palabra. Porque la palabra del Señor es dura. ¿Y sabe por qué es dura? Con nuestro corazón. Es que el corazón no se quiere someter. Ese es el problema. Y la Escritura lo dice, y lo que hace un pastor es básicamente decirle lo que la Escritura dice es, muera a sí mismo. Si usted quiere vivir espiritualmente, muera. Crucifique sus pasiones, crucifique sus deseos. Es la única forma que usted crezca. Y hermanos, eso va a traer paz, eso va a traer gozo, eso le va a hacer más paciente, eso le va a hacer más bondadoso, eso le va a dar mansedumbre, eso le va a dar templanza y eso le va a enseñar a amar. Así usted va a amar. Si usted no se niega, no puede amar. Así es simple. Ahora la pregunta entonces. Volviendo a esta reflexión. Cuando usted piensa, y pregúntese en esto, cuando los hermanos me ven a mí, los que están aquí, los que me conocen, la iglesia local, ¿ve en mí alguien que ama? ¿Ve la mansedumbre? ¿Ve la templanza? ¿Ve la fe? ¿El gozo? ¿La paz? ¿La bondad? ¿Lo ve en mí? ¿Me verá como un espiritual o me verá como un carnal? Versículo 25, el apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí estamos hablando de caminar espiritualmente, hermanos. ¿Queremos ser espirituales? ¿Caminar como espirituales? ¿Seremos espirituales? Bueno, entonces andemos también por ese Espíritu. Eso es muriendo a nosotros mismos. Y no hay otra forma. No es que el mundo puede pensar lo que quiera, pero lo que dice Dios y lo que piensa Dios es lo que nos debe interesar, hermanos. Entonces aquí hay un llamado para la iglesia en general. Si usted dice ser creyente y decir, no, que yo, el Espíritu mora en mí, ¿cierto? Y habla del Evangelio y la cruz, y Cristo murió por mí, entonces no solamente lo diga, sino que hágalo. Usted dice vivir en el Espíritu, entonces ande en el Espíritu. Y eso significa, es un mandamiento activo, andemos en el Espíritu, es niéguese a sí mismo. Alguien por ahí dijo una vez, si usted ve un animal ahí en el campo, con cabeza de caballo, cola de caballo, piernas de caballo, lomo de caballo, pelaje de caballo, ojos de caballo, dientes de caballo, entonces es un caballo, no es una vaca, es un caballo. Entonces piensa en esto. Si usted, hermano, si usted reacciona carnalmente, si usted es un desobediente a Dios, si usted es un rencoroso, si usted no tiene dominio propio, si usted no es paciente, si usted no se muestra sumiso a la voluntad de Dios, si usted entonces, hermano, si usted no ama, no se diga espiritual, porque no lo es. Es una tarea dura para la casa, ¿no? Tarea dura. Pero es así. Ahora, si usted se ve a sí mismo entonces, que no es piadoso, que no es espiritual,
La idea mía no es condenarlo, hermanos, es decirle, arrepiéntase. Arrepiéntase y sométase. Si usted cree en Cristo realmente, arrepiéntase de esa manera de vivir el Evangelio. Arrepiéntase y que empiece a caminar por la senda del Espíritu. Entréguese. Sirva, hermanos. Ame. Sufra por el Evangelio. Sufra. Pregúntese, ¿cuánto usted sufre por el Evangelio, hermano? Si usted tiene que sufrir por el Evangelio, si no, su carácter no va a ser transformado. La iglesia no es, hermanos, la iglesia de Cristo no es un parque de diversiones. No es un lugar donde uno viene a encontrar, ¿cierto?, las palabras de vida que alguna vez alguien me pidió. No, hermano. La iglesia es el lugar donde yo pongo a disposición mis dones y soy transformado en mi carácter. Y donde yo aprendo a someterme a la voluntad de Dios que se revela en su palabra. Versículo 26. No nos hagamos entonces vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así termina el apóstol Pablo. Y obviamente este es un llamado a deshacernos de nuestra propia gloria. Deshacerme de mi propia gloria es justamente humillarme, morir a mí mismo. Él manifiesta ahí, no nos irritemos los unos a los otros, no nos envidiemos los unos a los otros, pero podríamos añadir esto, no nos pongamos por encima de los demás, no nos pongamos a nosotros por el primero, no nos traicionemos los unos a los otros, no nos engañemos los unos a los otros, no nos mintamos, no nos murmuremos, no nos despreocupemos, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchas cosas más que implican que morir a mí mismo. Muera. Esto es una invitación amorosa a no vivir para usted. Vivamos para la gloria de Dios. Pero no lo va a hacer si se queda sentado en su silla. O viviendo como usted piensa vivir el Evangelio. No es a su manera. No a lo Frank Sinatra. Es como Dios manda. Y eso es muriendo. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, a usted por su amor, por su bondad, Señor, y por esa obra gloriosa de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Ayúdenos a morir. Luchamos, amado Dios, con nuestras propias pasiones. Y sabemos que es una lucha que no parará. Pero reconocemos que tenemos la ayuda de su Santo Espíritu para poder someternos. Rogamos, Señor, esa obra se haga manifiesta cada día más en nosotros. Y que así nosotros podamos realmente vivir en el Espíritu. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.